Pero los reflectores están sobre Kayla Harrison. Considerada por muchos como la mejor luchadora en la historia del MMA femenino, su arma más letal es su pasado olímpico. Una medallista de oro que ha impuesto su dominio a través de una lucha libre de élite. Más del 80% de sus victorias han llegado antes de que suene la segunda campana. En contraste, su rival, Dakota, es la mejor peleadora de pie del momento. Su estilo explosivo y su potencia de golpeo la han llevado a finalizar al 95% de sus oponentes. Una representa con orgullo a Estados Unidos, la otra a Gran Bretaña. Su enfrentamiento, previsto para 2026, no solo pondrá en juego múltiples títulos, sino también sus récords invictos y un pedazo de historia. Te contaré cómo empezó todo. Kayla Harrison frente a Dakota es, sin duda, el choque entre la máxima grappler del circuito y la striker más dominante. Kayla, doble campeona olímpica en judo, participó en la temporada 2022 en la división de peso ligero. Allí se enfrentó a una especialista en lucha, Marina Moknatkina. Desde el arranque, Kayla dejó claro que su control en el piso era de otro nivel. Los potentes agarres que aplicó desde el inicio le dieron la ventaja. Finalmente llevó la pelea al terreno donde se siente más cómoda, el suelo. Una vez allí no perdió el tiempo. Con su característico ritmo y presión neutralizó un intento de llave a la pierna por parte de su rival sin titubear ni un segundo. Y así, como si fuera rutina, empezó a rodar nuevamente. Left hand to the body from Kayla. Imagina a Kayla Harrison en acción. Ahí estaba, trabajando esa rodilla con precisión, manteniendo la compostura mientras defendía la posición. Como experta en judo, con otra rodilla y un barrido limpio, volvió a dejar claro quién mandaba en el suelo. Era evidente, contener a Kayla una vez que toca el piso es una tarea casi imposible. There she goes to roll again. Su rival intentó atrapar su talón, buscando una sumisión poco ortodoxa, pero Kayla reaccionó con calma y técnica, saliendo con una transición impecable. El control era total. Kayla literalmente trataba a su oponente como si fuera una muñeca, dominándola con el brazo mientras medía la distancia para atacar con inteligencia. Incluso cuando parecía que podía perder una posición, ella hacía un sprawl perfecto y escapaba. Sabía exactamente lo que su oponente intentaba. Finalmente ganó esa pelea por decisión unánime. Pero no estaba conforme. No haber finalizado la pelea la dejó insatisfecha y no dudó en decirlo. Consideró esa victoria una auténtica basura. En la clasificación del peso ligero femenino, Kayla seguía siendo la referencia, especialmente por su nivel de lucha y su peligroso juego de sumisión, que no tiene comparación dentro del MMA femenino. Pero Dakota Dicha no es ajena a enfrentarse a luchadoras con ese perfil. Aunque su base es el Muay Thai y ha demolido a muchas rivales con golpes devastadores, Dakota también ha incorporado con éxito el trabajo de suelo a su repertorio. Cuando enfrentó a Cornelia Holm, sorprendió al mundo mostrando una versión de sí misma mucho más completa. Su capacidad de derribo y control fue notable, y su juego de sumisión demostró una evolución real. En septiembre de 2023, Dakota participó en el torneo PFL Europa, un evento donde la ganadora se llevaría $100.000 y, más importante aún, reconocimiento internacional. Fue en ese torneo donde logró la primera sumisión de su carrera. En los cuartos de final, con la presión al máximo, Dakota lo dejó todo en el octágono. Su ambición por alcanzar su primer gran título profesional estaba más viva que nunca. Ya en semifinales, celebradas en París, Dakota Ditcheva protagonizó una auténtica guerra que mantuvo a todos al borde de sus asientos. Su oponente, nada menos que Cornelia Holm, una veterana que ya había compartido el octágono con ella. Desde el inicio, Dakota optó por tantear la distancia, usando combinaciones de golpes y patadas desde el exterior. Parecía una cazadora acechando a su presa, midiendo cada movimiento con precisión. Desde su guardia zurda, lanzó una patada que apenas rozó a Holm, pero ya dejaba ver su intención de dominar el ritmo. Con menos de 30 segundos de combate, Holm intentó llevar la pelea al suelo, buscando el derribo para anular el striking de Dakota. Sin embargo, la respuesta de Ditcheva fue contundente. Defendió el intento con una combinación perfecta de equilibrio y fuerza, respondiendo además con un golpe certero que hizo temblar a su rival. Fue un intercambio limpio, técnico y muy físico. Dakota mostraba que su evolución en la lucha libre no era solo discurso, negándose a ser derribada, controlando muñecas y rompiendo los agarres de Holm como si fuera parte de su rutina. En medio del clinch, lanzó varias rodillas directas a las costillas de Holm, con una agresividad que impresionó incluso a los fanáticos más exigentes. Ambos lados del combate, tanto Dakota como Holm, demostraban un nivel técnico altísimo. Rodillas iban y venían por el centro, en un intercambio violento y espectacular, pero Holm no logró resistir mucho más. A medida que el primer asalto se acercaba a su fin, se le notaba agarrándose desesperadamente, intentando frenar la ofensiva de Dakota. Very difficult to put away.
el segundo round, Dakota no dio tregua. Lanzó una derecha demoledora que hizo que Holm perdiera el equilibrio, tambaleándose como si estuviera a punto de desplomarse. En ese momento su oponente solo podía pensar en una cosa: defenderse como pudiera, o buscar desesperadamente un derribo que cambiara la historia del combate. ¿Qué derechazo fue ese? Un disparo limpio, preciso, como un láser que encontró su objetivo sin titubeos. Dakota empezaba a soltar todo su arsenal destructivo, aprovechando su largo alcance y precisión quirúrgica. Holm, ya visiblemente afectada, trataba de aferrarse a lo poco que le quedaba de conciencia. El aroma del peligro que representaba Dakota era cada vez más evidente, en un intento desesperado, buscando un derribo milagroso. Pero Dakota, con un equilibrio impecable, no se lo permitió. Esta era su oportunidad para dejar claro que no solo era una striker peligrosa, sino una luchadora completa. Dominó a Holm en el piso y por un instante casi cerró un estrangulamiento trasero desnudo. La técnica fue impecable, milimétrica. El control del agarre, la manera en que sujetó la muñeca de su oponente y la calma con la que trabajó cada transición demostraban que Dakota había evolucionado mucho más allá del striking. Mientras Holm trataba de recuperar el control, Dakota seguía conectando, estirándose, buscando el ángulo justo para un posible knockout. Finalmente, Holm logró ponerse de pie, resistiendo como podía, mientras Dakota la guiaba de vuelta al centro del octágono. Sus piernas seguían funcionando, aunque apenas. El desgaste ya era evidente. Se llegó así a la ronda final, y Dakota Ditcheva tenía una última oportunidad de dejar claro que era una fuerza imparable. Y lo hizo. Vestida de rojo como una guerrera salida de una película de acción, Dakota entró a la tercera ronda con fuego en los puños. Conectó una combinación fulminante, un doble golpe que mandó a Holm directo al suelo, y como remate, una patada finalizó el combate de forma brutal. Cornelia Holm, una rival durísima, había sido completamente superada. Tras esa victoria contundente, Dakota tenía en la mira a Valentina Gatiti, quien avanzó por incomparecencia en su última pelea, un cruce que generaba muchas expectativas. Dakota, confiada, celebró al estilo Erling Haaland, con esa mezcla de calma y poder que caracteriza a los campeones. Desde Manchester, había borrado del mapa a todas sus rivales una por una, y su actuación más reciente fue, sin dudas, mucho más espectacular que la que Kayla Harrison tuvo frente a Marina Magnutkina. Curiosamente, tanto Dakota como Kayla solo habían probado la derrota una sola vez en sus respectivas trayectorias. En el caso de Dakota, su única caída fue en Muay Thai, ante una rival intrépida y peligrosa como Amy Perry. Por su parte, Kayla cayó por primera vez en su carrera frente a Lisa Pacheco, en una decisión ajustada que le dolió profundamente. Pero Kayla no se quedó ahí. Decidida a redimirse, aceptó un reto aún mayor: enfrentarse a la exestrella de UFC, Aspen Ladd. En ese combate, Kayla demostró una evolución notable en su golpeo. Con guardia ortodoxa y una postura sólida, esperó pacientemente el momento justo para atacar. Atrajo a Aspen con inteligencia, y cuando ésta cometió el mínimo error, Kayla ejecutó un derribo brutal, al estilo Super Slam. A partir de ese instante, el dominio fue absoluto. Ya en posición de crucifijo, comenzó a castigar con fuerza desde arriba, como si fuera una autopista de un solo sentido. Físicamente se la veía más delgada, más definida, pero igual de peligrosa. Y aunque Aspen Ladd no era ninguna rival sencilla, Kayla manejó cada tramo del combate con maestría. Desde la distancia al principio, pasando por el clinch, hasta llevarla nuevamente al suelo con un agarre a la pierna y un derribo limpio. Una vez en la lona, Kayla entró en modo dominante, montura completa, control absoluto. Desde allí, empezó a trabajar su brazo izquierdo y logró cerrar un triángulo de brazo que rozó la perfección. Fue una ejecución quirúrgica, solo salvada por la resistencia final de Aspen. En un momento clave, una de las piernas de Aspen se liberó de la guardia de Kayla y la situación dio un giro inesperado. Kayla retrocedió, midiendo, sin caer en el error de quedar atrapada contra la reja. Ya no parecía solo una pelea, ahora se sentía como un asunto personal. Volvieron al centro. Intentó aplicar su clásico derribo, pero Aspen reaccionó rápido. Casi conecta un contraataque y por poco cambia el rumbo del combate. Kayla respondió con una doble pierna impecable, una de esas que parecen sacadas de un manual. A partir de ahí, comenzó a buscar la espalda con movimientos calculados. Aunque por momentos parecía atrapada, Kayla cambió la dinámica con un giro explosivo, quedó arriba y comenzó a descargar castigo. Enganchó una pierna, luego la otra. Estaba posicionándose con precisión quirúrgica para terminar la faena. Intentó una llave al brazo, pero Aspen escapó en el último segundo. Kayla no se desesperó. Desde el clinch, empezó a castigar con rodillas certeras y combinaciones de puños desde arriba. Otra rodilla más, y otra. El dominio era total. Aspen resistía con valentía,
pero la presión de Kayla era abrumadora. Este fue el tipo de castigo pesado que no cualquiera puede absorber. Kayla cerró el combate dominando por completo, llevándose una victoria por decisión unánime. Sonó la campana final, otra guerra en el libro de Kayla Harrison. Kayla Harrison. Y mientras tanto, en otra parte del mundo, Dakota Ditcheva también estaba atravesando la prueba más dura de su carrera. Muchos creían que perdería. En 2024, Dakota debutó en la temporada americana de la PFL, enfrentándose a las peleadoras más peligrosas del circuito, todas con $1 millón como recompensa al final del camino. En cuartos de final, en un solo asalto, así fue como desmanteló a Chelsea Hackett. Luego, en semifinales, mandó a Gina Bishop directo al olvido con una derecha demoledora que puso fin al combate sin discusión. En su celebración, Dakota le envió una advertencia directa a su próxima oponente, Taila Santos, con una señal clara: silencio. El dominio de Dakota comenzaba a recordar a los días de gloria de Ronda Rousey, una fuerza de la naturaleza. Pero a pesar de ser reconocida por muchos como la mejor peleadora femenina fuera de UFC, todavía había voces escépticas. ¿Podría realmente medirse con las mejores del mundo en MMA? Entonces, llegó el momento. Una exhibición ante una ex-UFC, la prueba que todos esperaban. La rival más peligrosa de Dakota Ditcheva finalmente apareció. Taila Santos, la ex retadora al título de peso mosca en la UFC. Esta brasileña no era una oponente cualquiera. Santos había estado a centímetros de coronarse campeona ante nada menos que Valentina Shevchenko, en una cerradísima derrota por decisión dividida. En el mundo del MMA, si la UFC es el estándar de oro, entonces vencer a una ex contendiente de esa división sería una declaración definitiva. Dakota sabía lo que estaba en juego. Una victoria aquí no solo significaría un paso más en su carrera, sino una prueba irrefutable de que puede vencer a lo mejor de lo mejor. En la previa, Taila intentó provocar con burlas, incluso apareciendo con lápiz labial como mensaje sarcástico. En los cara a cara, el ego de ambas se sentía como dinamita lista para estallar. Juventud contra experiencia. La invicta Dakota 13-0, joven, explosiva, confiada, frente a Santos, curtida en guerras, con un récord de 22 victorias y solo 3 derrotas ajustadas. Aún así, Dakota llegó con actitud relajada. Sabía que esta era la pelea más grande de su vida, pero su sonrisa decía otra cosa. Caminó hacia la jaula como si fuera una fiesta, mientras una ola de fanáticos del Reino Unido la recibía con euforia. Y cuando sonó la campana, no esperó ni un segundo. Soltó esas piernas largas y peligrosas como si fueran látigos. Taila intentó derribarla, buscando imponer su grappling, pero se topó con algo inesperado: fuerza bruta y control impecable en el clinch por parte de la británica. Dakota respondió con un giro veloz y puso a Santos contra la lona con un par de ganchos perfectamente ejecutados. Volvieron a los pies y ahí conectó su especialidad: una frontal directa al rostro que sacudió a la brasileña. Dakota avanzaba confiada, agresiva, mientras su rival parecía desconectada, desorientada. La multitud estalló. Y todo eso en menos de un minuto de combate. Cada intento de Santos era respondido con un contraataque brutal. Era como si cada golpe fallido de la brasileña activara una trampa explosiva. Y así el mundo comenzó a entender. Dakota no solo había llegado para competir, había llegado para gobernar. Como un rayo cayendo sobre la lona, Dakota cerró el combate. Se desató. Una ráfaga imparable de golpes conectó directo contra Taila Santos, llevándola contra la jaula. Fue brutal, preciso, implacable. Dakota descorchó una serie de golpes demoledores como si estuviera abriendo una botella de furia acumulada. El codo entró, después otro, un vendaval al cuerpo, una ráfaga al plexo solar. Santos, visiblemente herida, comenzó a caer en cámara lenta. El árbitro no dudó. Intervino antes de que el castigo fuera mayor. En ese momento, Dakota Ditcheva se convirtió en la primera campeona británica femenina de MMA. Lo celebró a su manera, con lápiz labial rojo brillante, justo en el centro del octágono. Una respuesta a la burla previa de su rival. Luego, abrazó a su madre, la ex campeona mundial de kickboxing Lisa Howard, en un momento que conmovió incluso a los más duros. Dakota lo había logrado. No solo rompió la sequía de campeonas femeninas en el Reino Unido, lo hizo con una dominancia raramente vista en el MMA femenino. A sus 26 años se llevó el título, el $1 millón y el respeto de toda la comunidad de artes marciales mixtas. Mientras tanto, Kayla Harrison seguía su propio camino de gloria, conquistando la UFC y el peso gallo con otra sumisión magistral. Pero ahora, con Dakota sin rivales en la PFL, la siguiente pregunta es inevitable: ¿quién detendrá a Ditcheva? Su próximo objetivo está claro: llegar a la UFC, destronar a la campeona de peso mosca, y luego, encontrarse cara a cara con Kayla Harrison. En un choque que promete ser legendario. Dos monstruos, dos caminos, un destino.
¿Quién ganará cuando Dakota Ditcheva y Kayla Harrison se encuentren finalmente en la jaula? Déjalo en los comentarios, dale like y no olvides suscribirte. Esto fue KO Técnico.